Que Waldo Wolf está en línea, ya lo estamos viendo. ¿Qué tal, Waldo? Gracias por la atención. ¿Qué es lo que más preocupa o qué es lo que resume la manifestación de la gente que espontáneamente o a través de redes sociales se convocó hoy para manifestar en todo el país? No, a mí no me gusta ser exégeta de la gente porque justamente la visión que yo tengo de la política es que la gente se exprese por sí sola y entiendo que nuestro espacio es un poco eso, es permitirle a la gente que se exprese, si no, somos traductores de una línea que en realidad es al revés, porque en general los partidos que se transforman en exégeta de la gente medio que les ordenan qué pensar o transmiten un valor único. Así que yo lo que estuve escuchando a lo largo de la tarde son múltiples reclamos, pero es kirchnerismo explícito, es el mismo hastío que se sentía por allá por el 2011-2015, avasallamiento, una manera de gobernar donde justamente se le dice a la gente que si te expresás está mal, que está prohibido angustiarse, se le saca el 30% de la coparticipación por mensaje de texto a un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y encima casi de manera, para mí, burlona y provocativa, salen el ministro del Interior, el jefe de gabinete de ministro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires a, como se dice en el barrio, mojarle la oreja. Encima que te lo sacan, te piden que no te quejes. Si vas a juicio, como hizo el jefe de gobierno de la ciudad, que presentó un recurso en la justicia, sale el gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo judicializan el gesto del presidente porque no pueden dialogar, y en realidad es al revés, porque ellos no dialogaron, se judicializa porque no se llegó a ningún acuerdo si te lo sacan por un mensaje de texto sin avisarte. Está en juego, a mi humilde entender, una gran cuestión que tiene que ver con las formas, y bueno, ahí en esas formas entran los múltiples reclamos que escuchamos en la gente en cada una de las movilizaciones. Wolf, buenas noches. Aprovecho que mencionás justamente que el jefe de gobierno porteño y el gobierno de la ciudad van a llevar a la justicia este asunto. ¿Qué crees que va a pasar en la Corte finalmente, en tu opinión o en tu predicción? No, es difícil saber qué pasa en la Argentina hoy. Estamos tratando temas que en la Argentina creíamos que estaban resueltos ya, ¿no? Como la democracia, como... y hablo de una democracia plena, porque sin elecciones no hay democracia, pero con elecciones solo no hace falta para garantizar una democracia plena con funcionamiento republicano institucional. Fíjate que hoy está entera de juicio. Ustedes que son periodistas, la prensa independiente está entera de juicio. Te aparece Parrilli, que de Parrilli no tiene nada, con el famoso artículo Parrilli, que es para limitar la posibilidad de ustedes de preguntarle a cualquiera, en principio a los jueces, pero en definitiva es a cualquiera. Está entera de juicio la justicia independiente. Fíjate que antes, cuando nosotros éramos chicos, o cuando yo era chico, vos seguramente sos más joven que yo, había una frase de mis abuelos que decía, vergüenza tiene el que roba. Después apareció una frase más porteña que decía, vergüenza tiene el que roba y lo descubren. Ahora te roban a la luz del día, porque lo que hicieron con la reforma judicial en el Senado de la Nación, de en 15 minutos crear 1.900 cargos en la justicia, justamente para repartirlos en las provincias que necesitan que le vote esta reforma judicial para no tener problemas con la corrupción del gobierno en curso. A la luz del día, ¿cuántos jueces necesitas en Mendoza? Tantos, te mando, conseguime un voto. ¿Cuántos en Córdoba? Tantos, te mando, con la plata de los impuestos y demás. Y por último, el tercer punto que está hoy en discusión en la Argentina es la propiedad privada. Te aparece Grabois, ahí tenés un exégeta del bien, un exégeta del bien, como el presidente también, un exégeta del bien, interpretan el bien. Este es el banderazo de la gente del mal. El otro es el banderazo de la gente del bien. Y aparece Grabois y dice, los que tienen más de 5.000 hectáreas se las sacamos. ¿Por qué 5.000? No sé, le pintó 5.000. Y la verdad que está establecido en la Constitución Nacional la propiedad privada, ¿no? Y el rol de Alberto Fernández, que dice una cosa o ha dicho una cosa y por momentos se contradice y parece que no es su propia agenda, sino la agenda de Cristina Fernández o el kirchnerismo más duro, el que se está aplicando. ¿Cuál es su mirada sobre el rol del presidente?
y hace rol adelante, rol atrás, ¿no? Hoy estoy gracioso. Cuac. Alberto Fernández, ¿cuál Alberto Fernández? El que te dice que en Venezuela hay vulneración de los derechos humanos, o el que al otro día lo llama a Víctor Hugo Morales para pedirle perdón y decirle que en Venezuela hay democracia. ¿Cuál Alberto Fernández? ¿El que llama al diálogo o el que por mensaje de texto le saca 1/3 de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál Alberto Fernández? ¿El que le dice a los empresarios que quiere generar ambiente de inversión o el que expropia a Vicentín en una clara muestra de inconstitucionalidad que él mismo terminó retirándola? ¿Cuál Alberto Fernández? ¿El que se dice un estadista o el que dice expropió a Vicentín porque creí que la gente lo quería? Eso es una republiqueta bananera, tal cual la expresión que utilizó Mauricio Macri hoy en su discurso. Yo lo dije el otro día en el programa de Majul. Una republiquetización de la República. ¿Cómo vos vas a expropiar una empresa porque te lo pide la gente? Y si mañana la gente te pide que cuelgues a alguien en Plaza de Mayo, ¿lo haces? Ojo, muchachos, con esto de sentirse el rey del universo, ojo con esto de sentirse el general González en Costa Pobre. Esto es lo que está ocurriendo hoy. Así que ese es el papel que está haciendo Alberto Fernández. Waldo Wolf, te pido que te quedes porque lo invito a sumarse a esta conversación, a este diálogo, a Hernán Lombardi, que está allá del otro lado. Le agradecemos ante todo por hablar con nosotros. Estamos viendo imágenes en vivo de lo que está sucediendo en el Obelisco, así que lo primero que quiero saber es qué opinión le merece la marcha que se está realizando hoy en todo el país. Mira, buenas noches de todo. ¿Qué tal, Waldo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola. A mí me parece que hay que entender lo que está pasando en Argentina, que la Argentina vive una crisis inédita, que está viviendo ya una crisis inédita y que los argentinos, que son gente inteligente, intuyen que lo que viene puede ser peor todavía, porque esto es lo que hay que estar claros, que lo que viene puede ser peor todavía. Entonces hay un clima de movilización permanente, porque hay marchas que están más convocadas, hay marchas que están menos convocadas. Pero mira, yo vivo el otro día en Belgrano, vivo en Belgrano. Espontáneamente, cuando surgió la información de que podía venir el señor Báez, que después no fue así, pero yo no sé con la velocidad que se generó, gente que estaba en la puerta del supuesto edificio intentando que no estuviera lugar acá. Yo lo hice muy bien hoy en la carta esta del presidente Macri, diciendo defender el presente para ganar el futuro, donde él dice cuáles las herramientas de esta sociedad que está atenta y movilizada. Está atenta porque sale a la calle, hoy sale a la calle. Ni siquiera fue una marcha muy convocada, pero sale a la calle, porque este movimiento es horizontal y está muy bien. Y de repente sale en redes, y de repente está movilizada en cualquier conversación. Esto es lo que dice Mauricio Macri hoy, entre cualquier argentino que dice estamos preocupados, movilizados y atentos por el futuro del país. Soy los ciudadanos, estamos atentos y movilizados porque se genera mucha preocupación, hay mucha preocupación. Lombardi. Entonces te diría que estamos en un clima casi permanente, no es opinar sobre una marcha, es opinar sobre el conjunto de movilización y conmoción que tiene hoy el pueblo argentino. Lombardi, ¿y le parece que esto, la sociedad civil manifestándose, es un freno al gobierno que parece muy apurado para reformar la justicia, para que algunos jueces que investigaron causas de corrupción vuelvan a sus lugares, la coparticipación, es decir, pegarle, entre comillas, a Horacio Rodríguez Larreta como uno de los hombres importantes de la oposición? Por supuesto, acá es dos cosas, ¿no? Atentos y movilizados. La sociedad está atenta, está movilizada, es horizontal, estas convocatorias horizontales, nadie es el dueño de esta convocatoria, pero la dirigencia política que entiende el concepto de representación acompaña y está presente y estimula. Ahora, hay que entender que estamos desde las marchas contra la resolución 125, las marchas por la aclaración del asesinato, digamos, de la muerte del fiscal Lima, para dejarlo en ese lugar, las marchas del Si Se Puede, las marchas contra la reforma judicial. Estamos frente al fenómeno más importante que vive la sociedad del siglo XXI, que ciudadanos, desde su propio lugar, desde su propia convicción y no llevados por nadie, se convierten en multitud, desde el individuo a la multitud, y no desde la multitud al individuo. Yo creo que es el fenómeno social, político, más importante que estamos viviendo y que algunos no lo miran, algunos no lo entienden todavía. A veces se analiza la Argentina con viejas categorías analíticas
Y yo los entiendo, miran cosas viejas, porque esto en el paisaje o la geografía política hace 10 años no existía. Waldo Pero Wolf. hoy está presente con todo vigor. Lo suma Waldo Wolf porque recién mencionaba justamente lo de la coparticipación y es lo que nos mencionaban algunas personas desde el móvil. El expresidente Mauricio Macri hoy mencionaba la palabra extorsión cuando hablaba de la coparticipación justamente con los gobiernos provinciales. ¿Qué opina de esto? ¿Y a ustedes qué les parece? Mirá, si ustedes viven de un sueldo en el canal, ¿no es cierto? Mirá si mañana alguien le saca el 30% del presupuesto a tu canal y viene y te dicen, bueno, no hay más plata y vos te ganás el 30% menos de tu sueldo de la noche a la mañana y todos los gastos que tenés originados por la estructura que tenés en tu casa de vida la tenés que cambiar de la noche a la mañana. Esto es una provocación, además de una extorsión. Es una provocación a otros argentinos, ¿no? El que se llena la boca con el certificado de argentinidad, ¿no? Dice, yo cuido a los argentinos. Los bonaerenses son argentinos, los porteños son argentinos, yo soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y me tocó ver cómo esquilmaron a la provincia de Buenos Aires hasta el año 2015. Nosotros subimos la coparticipación del 18 al 22,5% de la provincia de Buenos Aires. Sacarle a una provincia sola realmente es un acto de provocación, porque ni siquiera ese punto va para el resto de las provincias, sino que sacarle a una sola para darle a otra. Esto es una provocación de un sistema de vida, es la meritocracia en juego, es la propiedad privada, como te decía antes, es el derecho a expresarse. Lógico que hoy está atentándose. ¿Qué diferencia hay entre sacarle el 1% por mensaje de texto y la expropiación que hacía Chávez? Yo lo dije el otro día también en el programa de Majul. ¿Qué diferencia hay lo que nos pasó a nosotros en la Cámara de Diputados el otro día? En que te frene un soldado en la puerta del Congreso, como pasa en Venezuela de Maduro cuando no dejaban entrar a los diputados de Juan Guaidó, o que yo me siente en la banca y me digan vos no existís. Cuando me dicen no existo, no está existiendo nuestro electorado, porque yo no me represento a mí mismo. Lombardi, ¿usted opina igual que vamos camino a una venezolanización con algunas decisiones del gobierno actual? Yo agregaría... yo creo que es una... Más Espere. Primero Wolf, por favor. Sí, así que termine Wolf y a Lombardi, por favor, gracias. No. Sí, díganlo, ¿cómo que no? Hablen, ustedes lo saben, yo les tengo mucho respeto a ustedes. Díganlo, hablen con los periodistas. Hernán Lombardi, secretario de Medio. Yo no rompo el off como el presidente que cuenta mentiras que dijo Mauricio en privado. ¿Saben cuántos periodistas a mí me dicen que no pueden hablar porque en sus espacios no lo dejan hablar? No es el caso de La Nación. ¿Saben cuántos periodistas me dicen nosotros sabemos lo que está pasando y no podemos informar? Nosotros ya estamos en una alteración del sistema institucional, democrático, republicano como lo conocimos. Claro que ya estamos, hay que decirlo nada más. ¿Lombardi? Yo agregaría lo siguiente, porque hay que mirar la estrategia habitual del kirchnerismo y los valores. Mira, en esta cuarentena, en esta situación que estamos viviendo, se delatan todos los valores. Ser generoso con la billetera ajena es cualquiera. Acá se podría haber resuelto el tema de la policía con los fondos nacionales. El jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, tiene fondos nacionales. Ahora, se eligió el camino de provocarle y sacarle recursos de la ciudad y a Horacio Rodríguez Larreta. A ver, ustedes saben que la recaudación impositiva va a gastos que ha el Estado Nacional y por coparticipación va a las provincias. Entonces, es como absurdo que de un día para el otro sos generoso con los recursos de los demás. Pero esto es muy habitual en cómo funciona. Yo digo, en toda esta situación que estamos viviendo, el presidente ha dicho 1000 veces que el Estado Nacional está haciendo un esfuerzo. Yo quisiera saber cuál es el esfuerzo en términos económicos que se hizo en algún sector del Estado Nacional. Y no es que estoy planteando ni recorte ni nada extraño. Estoy diciendo, muchachos, ¿dónde hicieron un esfuerzo? ¿Por qué no me lo muestran? Hernán Lombardi. ¿Por qué no me lo muestran? Sí. No, Hernán Lombardi y Waldo Wolf, les agradecemos muchísimo a los dos por haber hablado con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, pero en instantes volvemos porque seguimos desde el Obelisco con Javier Mozo y analizando todo lo que está pasando en el día de hoy con la política